queridos amigos de Magistral Runa. Les saluda como siempre su amigo Roberto Fernández, quien le da las gracias por estar en sintonía con su canal del misterio. Hay algo fascinante que quiero contarles, pues el mundo de la literatura, tal como el de la ciencia o la política, son mucho más los nombres masculinos que se han hecho célebres a través de la historia. Pero nada tiene que ver con el talento, y mucho sí con una tradición de invisibilidad social hacia la mujer, que por suerte, gracias a las luchas sociales, han venido presentando grandes cambios en las últimas generaciones. Desde la antigüedad, fueron muchas las escritoras femeninas que a fuerza de talentos y en ocasiones relegando su propio nombre a favor de seudónimos masculinos, lograron ganarse el espacio entre los grandes de las letras universales. Hoy en nuestro programa queremos hablarles de la familia Brontë, un peculiar clan del que surgieron tres grandes escritoras. Acompáñanos a conocer la historia de las hermanas Brontë. Como el escritor Jane Eyre, 1847, con su novela Cumbres Borrascosas, o La inquilina de Wither Hall, e hicieron tras sus líneas la existencia de tres hermanas de la familia Brontë, que vivieron para su arte en un mundo donde la mujer tenía un papel muy pasivo y escondido entre la sombra. En las obras de las hermanas Brontë advertimos la esencia estilada de ese romanticismo más puro, intenso y trágico, en el cual no siempre la última página nos ofrece un final feliz. Pero si la promesa de que los verdaderos amores existen y deben vivirse al máximo es cierta, ahí está reflejada en esas novelas de las tres hermanas Brontë. Tal vez ya conozca o intuya cómo fue en realidad la historia de las hermanas Brontë, pues se ha escrito mucho sobre ellas y sobre esa sombra de tristeza que se arrastró siempre tras sus delgadas figuras, tras esos rostros habituados al ver el paisaje más árido y salvaje de los páramos de Yorkshire, donde se criaron. Para hablarles de la Inglaterra del siglo XIX, debo destacar un tema triste de la época. Debo hablarle de una enfermedad, la tuberculosis, que alcanzó niveles epidémicos, volviéndose responsable del 25% de las muertes anuales solo en Europa. La enfermedad, que ahora se sabe que es infecciosa, ataca primero los pulmones y poco a poco va dañando otros órganos, como explica la periodista Emily Morin en Smithsonian. Sus víctimas se consumían lentamente y en el proceso se volvían pálidas y delgadas hasta morir. Aún quedaban décadas hasta 1928 para que en el hospital Mary de Londres, Alexander Fleming descubriera la penicilina y con ella la introducción de antibióticos que hicieron posible la desaparición de la tuberculosis. Pero bajo esas circunstancias de esas enfermedades en el siglo XIX vivían los protagonistas de mi historia. Y esa Inglaterra del siglo XIX fue el escenario en que Charlotte, Emily y Anne vivieron y dieron lugar a una potencia narrativa alucinante. Como dato curioso que pocos saben, su hermano Bromwell también fue escritor, aunque su carrera quedó a la sombra de las obras de sus hermanos. En la propia historia de la familia Brontë encontramos las bases
de sus novelas. Pero indaguemos más sobre esta familia Brontë que vivía en Yorkshire, donde el padre Patrick Brontë, un rector de origen irlandés, educó a sus 6 hijos en los férreos principios de la humildad anglicana, en un ambiente de profunda tristeza tras la temprana muerte de su esposa. Siento que es muy pequeña la historia de las hermanas Brontë, que se vivió marcada por un sello al severo colegio de Cranleigh en Coward Bray. Para que nos hagamos una sencilla e ilustrativa idea de cómo fueron sus vidas en este centro, no tienes más que recordar la primera parte de la novela James Eyre. Frío los castigó, la dureza de los profesores y también esa eterna enfermedad de la época, la tuberculosis. Todo fue tan crudo como real. De hecho, las hermanas mayores, María y Elizabeth, murieron de esa enfermedad, la tuberculosis, en 1825, siendo solo unas niñas. Por esa razón, tanto Charlotte como Emily Brontë se vieron obligadas a dejar el colegio en vista de su debilidad física. Todos los hermanos de la familia Brontë vivían en un selecto mundo de imaginación, novelas y escritura que les permitían escapar de la rudeza de los páramos y de ese padre severo. Ellas y el hermano inventaron un exclusivo mundo para ellos solos. En 1831, Charlotte empezó a trabajar como maestra junto a Emily. Durante un tiempo estuvieron también en Bruselas, donde aprendieron un perfecto francés. Fue un tiempo en que Charlotte llegó a enamorarse locamente del director de la academia, Constantin Herzl. Pero su pasión jamás fue correspondida. Volviendo a Inglaterra, con esa pena en el corazón de la que nunca se curó, casi no tenía ni deseo de escribir. Mientras tanto, la pequeña Anne empezó también a trabajar como institutriz de una familia cerca de York, ahí donde su hermano hacía a la vez de profesor de los niños. La historia de las hermanas Brontë, en primera instancia, se puede incitar en una oda al feminismo en la más elevada de sus versiones. Charlotte quería ser escritora, contaba con varias novelas y con sus ansias que fueran publicadas. Para eso buscó ayuda del famoso poeta Robert Southey, pero la respuesta de este fue firme. La literatura no es asunto de mujeres y no debería serlo jamás. Pero, ¿crees que se rindió la más obstinada de la familia Brontë? En absoluto. En 1845 decidió escoger sus propios poemas, incluyendo los de sus hermanas Anne y Emily, y lo presentó a un editor bajo el seudónimo de Currer, Ellis y Anton Burr, 1846. Si bien se vendieron muy pocos ejemplares, a día de hoy se considera la poesía de Emily Brontë, autor de Cumbres Borrascosas, como una de las mejores de ese siglo. Descubierto el sencillo hecho de que se hicieran pasar por hombres, sus obras fueron todas publicadas. Así se echó mano a la obra. Charlotte publicó James Eyre en 1847, teniendo un éxito inmediato. Luego Anne le seguiría con Agnes Grey, una novela sobre la vida de las institutrices. En esa época, algo que ella conocía bien. Más tarde, Emily revolucionó a la sociedad con la novela Cumbre Borrascosa, una obra que fue criticada en aquel tiempo por su dureza, por la intensidad de sus sentimientos y sus primitivos personajes, tan llenos de odio y de amor a la vez. Y la consideraron una novela salvaje. Quienes se han dedicado a estudiar la historia
de las hermanas Brontë coinciden que sus propios destinos trágicos fueron el ingrediente principal para alimentar su imaginación y la forma de escribir. Ya la familia Brontë había atravesado por el fallecimiento de la madre durante el parto de la sexta hija. Luego las hermanas mayores murieron de tuberculosis. La muerte insistía en perseguir a la familia Brontë. Pero entre los hermanos escritores, el primero en fallecer fue Branwell, el único varón de la familia. Tenía 31 años de edad y falleció de tuberculosis. Su vida nunca fue demasiado feliz. Sufrió muchos desengaños amorosos y hubo de soportar siempre ser un fracasado a ojos de su padre. Mientras sus hermanas publicaban novelas con seudónimos masculinos, él, aunque de igual de talentoso, se sumía en una miseria de alcoholismo y autocompasión. Y la desgracia de la familia Brontë no hacía más que continuar. Era como si la misma muerte estuviera esperando. Un año después de la muerte de Branwell, falleció Emily a los 30 años de edad y también de tuberculosis. Pero la fatalidad no acabó aquí en absoluto. Un año después de Emily, falleció Anne el 28 de mayo de 1849 y también de tuberculosis. Falleció cuando había acabado de publicar su segunda e inolvidable novela, La inquilina de Whitford Hall. También muy criticada e incomprendida en aquel momento. Charlotte se quedó viviendo sola con su padre, oyendo el tic-tac del transcurrir del tiempo, con pesadumbre y soledad. Unos años en que llegó a publicar Shirley y Billy. En 1854 su vida mejoró al contraer matrimonio con el reverendo Nicholl, el que conoció porque durante un tiempo el reverendo fue suplente de su padre en la parroquia. Aunque esa chispa de felicidad fue rápidamente apagada por la muerte que abrazó a Charlotte a los 39 años, con la misma enfermedad que se llevó a todos sus hermanos, la tuberculosis. Sin duda que la historia de las hermanas Brontë es todo menos un cuento de hadas. Sus cortas vidas estuvieron plenas de dureza, rigidez y pérdidas. Sin embargo, los viajes a los que volaban con su imaginación le permitieron crear verdaderas obras maestras de la literatura. Gracias a Charlotte, Anne y Emily, podemos disfrutar de las que se consideran las mejores novelas románticas de la historia. Y esto ha sido todo por hoy. Se despide como siempre su amigo Roberto Fernández, quien los invita a estar en sintonía y a decirles a sus amigos que no se pierdan este programa, que siempre estará lleno de conocimientos para ustedes. Chao y hasta la próxima. ¿Te gustó? Suscríbete. Gracias. Moderno departamento de carnicería, con productos latinos y españoles en general, vinos, cervezas y licores. Llámenos al 818-246-6016.
Abierto de lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 p.m. Los domingos de 9 de la mañana a 12 p.m. Visítenos en el 328 East Chevy Chase Drive, Glendale, California 91205.